Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué emoción estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque hoy tenemos un tema que créanme está que arde. Un tema que tiene a todos los fans de las series turcas, y especialmente a los seguidores de Love is in the Air con el corazón en un puño, las mariposas en el estómago y las redes sociales en llamas. Y es que Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, ha soltado la bomba. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de los rumores, las esperanzas, las pistas y por supuesto, la realidad, sobre la posible, y esperada por muchos, reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. La pareja que nos hizo soñar, que nos robó el aliento en pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero, podría estar a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia. ¿Será un felices para siempre en la vida real, después de que sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ nos regalaran un amor inolvidable? Y no es que se haya filtrado un chisme en una página web de chismes cualquiera, no. La información, o al menos el rumor más fuerte, viene directamente, bueno, ya lo descubrirán en el vídeo. Lo que sí les puedo adelantar es que la tensión se puede cortar con un cuchillo. Así que si son fanáticos de las series turcas, si aman el drama, el romance y sobre todo, si son parte del fandom de Love is in the Air, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje por los rumores, las declaraciones, las pistas y todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta posible reconciliación. Un recorrido emocional que nos llevará desde la euforia hasta la cautela, porque como saben, el amor y el destino a veces nos juegan malas pasadas. Y antes de que sigamos, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de novedades sobre sus series y actores favoritos. Dale al botoncito rojo o activa la campanita para no perderte nada, y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Comencemos. Bueno, empecemos con lo básico para quienes no estén tan familiarizados con esta historia de amor y desamor. Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestros queridos Serkan Bolat y Eda YLDZ de Love is in the Air, mantuvieron una relación en la vida real después de enamorarse en el set. Y como suele pasar, la magia de la pantalla se trasladó a la vida real. Su romance, como el de sus personajes, fue de ensueño. La chispa que veíamos en la serie se hizo realidad, y sus fans, nosotros, estábamos encantados. Fotos juntos en la playa compartiendo momentos de felicidad y complicidad, viajes románticos que documentaban en redes sociales para deleite de sus seguidores, mensajes románticos que nos hacían suspirar, y apariciones públicas llenas de complicidad. Era el sueño hecho realidad para todos nosotros. Nos regalaron momentos memorables, alfombras rojas llenas de glamour, y una conexión que traspasaba la pantalla. Era la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos emular. Y la química entre ellos era innegable. Pero como en toda historia, por más perfecta que parezca, a veces llega un final. Después de casi 2 años de relación, la pareja anunció su separación en 2022, dejando a los fans con el corazón roto. El mundo se vino abajo, al menos para una gran parte de su fanaticada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de esperanza. Esperanza de que volvieran, de que reconsideraran su decisión. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados de manera oficial, aunque, como es costumbre en el mundo del espectáculo, los medios de comunicación y los rumores especularon sobre diferentes causas, desde diferencias personales hasta la falta de tiempo debido a las apretadas agendas de ambos, la presión mediática. Y es que ser una pareja tan mediática con tanto seguimiento, debe ser muy complicado. Las especulaciones sobre infidelidades, sobre desacuerdos en el rumbo de sus vidas, sobre la incompatibilidad de sus personalidades. Todo se decía. Pero como suele ocurrir, la verdad, si es que hay una verdad absoluta, solo la saben ellos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el drama turco se intensifica y nos mantiene al borde del asiento. Después de un tiempo de silencio mediático, en el que ambos se enfocaron en sus proyectos profesionales y decidieron mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, los rumores sobre una posible reconciliación han comenzado a resurgir con fuerza. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Qué ha pasado para que volvamos a hablar de Kerem y Hande como pareja? ¿Hay realmente motivos para la esperanza? ¿O es solo la ilusión de los fans?
Pues bien, la mecha se encendió y esto es importante no por chismecitos de redes, sino por declaraciones, por así decirlo, ambiguas y pistas sutiles que se han ido dando. No son simples rumores. Son declaraciones que, aunque no son una confirmación explícita, dejan entrever una posibilidad. Y ese es el juego de las expectativas, el juego del amor y del misterio. El primero y uno de los más importantes es que Kerem Bürsin ha hablado. Sí, en una reciente entrevista, le preguntaron directamente sobre la posibilidad de volver a intentarlo con Hande. Y aquí es donde la situación se torna interesante. Y aunque no dio una respuesta directa que confirmara o negara nada, sus palabras fueron, cuanto menos, reveladoras. No esquivó la pregunta, no la ignoró. Se tomó el tiempo de responder, de reflexionar. Y dijo algo así como, el amor es un misterio. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Hande es una persona muy especial para mí, y siempre le tendré cariño. ¡Auch! No sé ustedes, pero a mí me dio un vuelco el corazón al escuchar eso. Porque una respuesta así, aunque no sea un sí rotundo, es mucho más que un no. Es una puerta entreabierta, una ventana a la esperanza, una declaración de afecto. Es la muestra de que los sentimientos, aunque hayan cambiado, aún existen. Es la demostración de que el cariño y el respeto perduran, a pesar de la distancia y del tiempo. En ese momento, los fans enloquecieron. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de ilusión, de euforia. Se reavivaron los hashtags, se compartieron fotos y vídeos de la pareja, y la esperanza de verlos juntos de nuevo se hizo más fuerte que nunca. Además de las declaraciones de Kerem, que por sí solas ya eran un gran avance, han surgido otras pistas que alimentan la esperanza de los fans. Pistas que, si bien pueden ser interpretadas de diferentes maneras, no dejan de ser significativas. Son detalles, pequeñas coincidencias, que nos hacen pensar que podría haber algo más. Por ejemplo, en las últimas semanas, se han notado coincidencias en sus redes sociales. Ambos han publicado fotos en lugares similares, en el mismo país, en la misma ciudad, o incluso en lugares que, aunque no son idénticos, tienen una clara conexión. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O una estrategia para enviar un mensaje sutil? Han comentado publicaciones el uno del otro con emojis sospechosos, emojis que sugieren cariño, admiración, sorpresa. Emojis que en el lenguaje de las redes sociales pueden significar mucho. Y hasta han sido vistos, aunque a distancia, en eventos a los que también asistía el otro. No se han mostrado juntos, no han posado para las fotos, pero sí han estado en el mismo lugar, en el mismo momento. ¿Casualidad? ¿Estrategia? ¿O realmente hay algo más? ¿Están buscando el reencuentro pero prefieren mantener la discreción, proteger su intimidad? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, a buscar pistas en cada foto, en cada comentario, en cada aparición pública. Y la sensación general era de esperanza. Una esperanza que, si bien se basa en rumores y especulaciones, no deja de ser válida. Además, y esto es un dato importante, la situación actual de Hande también juega un papel crucial en este posible escenario. Después de haber terminado su relación con su anterior pareja, y al parecer, estar soltera, el camino estaría aparentemente despejado para una posible vuelta. Las circunstancias personales de ambos, sin ataduras sentimentales, facilitarían un posible reencuentro. Y aunque Kerem también ha sido vinculado con otras actrices, nada ha sido confirmado y, al menos públicamente, está soltero. La libertad que ambos tienen en este momento, la ausencia de compromisos sentimentales, es un factor clave que abre la puerta a la posibilidad de una reconciliación. No hay que dar explicaciones, no hay que rendir cuentas a nadie. Son libres de decidir lo que quieren hacer con sus vidas, y eso, sin duda, les da una mayor libertad para explorar sus sentimientos y tomar sus propias decisiones. Por supuesto, hay que ser realistas. No todo son flores y mariposas. También hay que considerar los factores que podrían dificultar una reconciliación, los obstáculos que tendrían que superar. No podemos olvidar que el camino no siempre es fácil. La distancia, por ejemplo. Kerem y Hande tienen proyectos profesionales que les llevan a viajar por todo el mundo. Sus carreras son internacionales y sus agendas están llenas de compromisos. El ritmo frenético de sus carreras podría ser un obstáculo para pasar tiempo juntos, para construir una relación sólida y duradera.
Las largas estancias en diferentes países, los rodajes, los eventos. Todo eso resta tiempo y dificulta la convivencia. Y por supuesto está la posibilidad de que uno de los dos no esté interesado en volver a intentarlo. Las rupturas son dolorosas, y no siempre es fácil retomar una relación que ya terminó. A veces el pasado pesa, los recuerdos duelen, y las heridas tardan en sanar. A veces el amor, por más fuerte que sea, no es suficiente. Pero a pesar de los obstáculos, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿intentará Kerem Bürsinub'e volver con Hande Erçel? ¿Se atreverán a darle una segunda oportunidad al amor? La verdad, no lo sabemos con certeza. No tenemos la bola de cristal, no podemos predecir el futuro. Pero basándonos en las pistas, las declaraciones y el cariño que ambos se profesan públicamente, la posibilidad existe. Y para los fans de Love is in the Air, la esperanza es lo último que se pierde. El solo hecho de que Kerem haya respondido a la pregunta de manera tan ambigua, pero a la vez tan cariñosa, es un gran avance. Demuestra que al menos hay una apertura a la posibilidad. Demuestra que los sentimientos, aunque hayan cambiado, aún existen. Y las coincidencias en las redes sociales, los eventos a los que asisten por separado pero en los que coinciden, todo eso alimenta la esperanza. Cada pequeño detalle, cada gesto, cada palabra, se convierte en una prueba de que algo está pasando, de que algo está cambiando. Pero recuerden, no nos hagamos ilusiones. No demos nada por hecho. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Lo más importante es que ellos encuentren la felicidad, que sean plenos y que vivan sus vidas de la manera que les haga más felices. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyarles y desearles lo mejor, independientemente de la decisión que tomen. Su felicidad es nuestra felicidad. Su bienestar es nuestro bienestar. No podemos obligarlos a nada, no podemos influir en sus decisiones. Solo podemos enviarles nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestro respeto. Y esperar con ilusión el desenlace de esta historia. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Resumiendo, Kerem Bürsin ha dado una respuesta ambigua pero esperanzadora sobre la posibilidad de volver con Hande Erçel. Han surgido pistas y coincidencias que sugieren que podría haber un interés mutuo en retomar su relación. La situación actual de Hande soltera podría allanar el camino para una posible reconciliación. Sin embargo, también existen obstáculos, como la distancia y las agendas profesionales. Y por supuesto, no sabemos si realmente quieren volver a intentarlo. Drama turco en estado puro. La incertidumbre es parte del encanto, la intriga es parte del juego. Y nosotros los fans estamos aquí esperando, observando, analizando cada detalle. Porque al final lo que importa es el amor, la esperanza y la posibilidad de un final feliz. Y aunque no lo sepamos con certeza, el solo hecho de soñar y de creer en el amor, es algo maravilloso. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta dosis de drama y romance. Espero que les haya mantenido pegados a la pantalla, con el corazón latiendo fuerte y la emoción a flor de piel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande tienen una oportunidad? ¿Les gustaría que volvieran? ¿Qué les parecen las pistas y las coincidencias? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta debatir, intercambiar ideas y compartir sus teorías. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué esperan que suceda? ¿Prefieren que se mantengan alejados, o les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenmelo saber. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Espero haberles brindado un análisis completo y objetivo de la situación, y que hayan disfrutado de este viaje por los rumores, las esperanzas y la realidad de esta posible reconciliación. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, déjenle un like, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y nos ayuda mucho. Un like es una forma de demostrar su apoyo, de valorar el contenido y de animarnos a seguir creando vídeos como este. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La campanita les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo,
y así no se perderán ninguna novedad sobre sus series y actores favoritos. No se pierdan los próximos análisis, los próximos chismes y las próximas novedades. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre es un misterio.